Bueno, chiquillos, vamos a ver en esta semana todo lo que tiene que ver con el menú de insertar. ¿Ya? La primera parte de inicio la tenemos prácticamente completa, salvo esto que está acá de reemplazar. Pero lo vamos a trabajar en un ejemplo siguiente para que puedan darse cuenta de para qué sirve. Así que ahí lo vamos a utilizar cuando estemos ocupando lo otro. Bueno, en el menú insertar hay varias opciones, vamos a revisarlas prácticamente todas ahora, pero vamos a hacer énfasis en el uso de tablas, que tal vez es lo que ustedes más van a utilizar cuando estén trabajando como profesores o tienen una aplicación mayor. Entonces, por ejemplo, el insertar portada es simplemente para agregar una portada al documento, vienen varias predefinidas, de acuerdo a lo que uno quiera, las puede ir eligiendo y es cosa de ir mirando, uno pincha y se agregaría la portada de inmediato, ¿sí? Y ahí después uno va a cambiar el título del documento o un subtítulo si quisiera, etcétera. Entonces, esa es una forma de agregar una portada al documento. La página en blanco, bueno, también si tuviéramos cierto texto podríamos agregar una página completa en blanco. Y el salto de página es lo que yo les comenté en la clase anterior, que cuando uno está escribiendo, ya imaginemos que tenemos cierto texto ahí, ¿ya? Si tenemos ese texto y queremos pasar a la página siguiente, una opción, de cierta forma que es como la mala opción, sería hacer solamente Enter para avanzar. Pero, como les decía, esa opción no es tan buena porque este espacio que se crea acá entre eh, esta página y la siguiente, después de cierta forma, si uno modifica el texto, este espacio se va a mantener. Y por lo mismo, lo mejor es hacer un salto de página que podemos pinchar simplemente ahí o bien hacerlo con las teclas control, tener apretado la tecla control y luego hacer un enter. De cualquiera de esas dos formas se puede utilizar este salto de página, ¿sí? Entonces, lo que vamos a trabajar nosotros es la opción de tablas, pero se la vamos a revisar al final, que es lo que vamos a hacer en mayor detalle. Bueno, para insertar una imagen, eso yo creo que casi todos deben saber cómo se hace. Se puede insertar y uno elige dónde está ubicada la imagen y estaríamos listos para tener una imagen en el documento, ¿ya? Entonces hay varias opciones para insertar imágenes, las pueden insertar desde línea, es decir, uno a través de una conexión a internet puede buscar como una palabra clave, no sé, voy a buscar fútbol y habría que esperar ahí que el buscador cargue la imagen para poder tenerla, ¿sí? Entonces, son diferentes formas de insertar una imagen para, eh, de acuerdo tal vez a los requerimientos que uno tiene. Lo de forma son, a veces se utilizan bastante, hay distintos elementos que uno pudiera agregar, ya hay algunas como líneas rectas, cuadrados, llaves, incluso hay algunos monitos acá, entonces eso ya los dejo a la búsqueda de cada uno para que pueda interiorizarse en ello. Pero las más utilizadas son a veces que uno coloca una flecha, ¿sí? Para hacer cierto énfasis en el documento. Eso lo pueden agregar desde la parte de formas, ¿sí? Eh, Smart Art lo que les permite de cierta forma es hacer eh, elementos con orden jerárquico, ya por ejemplo un organigrama, si quisieran hacer, hay diferentes tipos, así que ahí los dejo invitados a ustedes para que los busquen, después uno los va trabajando, así que eso no lo vamos a ver por el momento, pero ya cada uno podría verlo por separado. Insertar un gráfico, si bien uno puede hacerlo desde Excel, también lo puede hacer desde el mismo Word, uno elige el gráfico que quiere, ¿sí? Le da a aceptar y se va a desplegar automáticamente el gráfico y también de cierta forma se va a abrir como una pequeña pestañita de Excel de eh, su dentro de su Word. Entonces aquí ustedes tendrían que después cambiar los valores. Por ejemplo, aquí podríamos poner matemática, que tiene, no sé, una nota 6,5. Podríamos poner ahí lenguaje, una nota 6. ¿Sí? Y ahí, bueno, el gráfico va a ir
cambiando. Entonces, para los que quieran hacer entonces un gráfico, también se puede hacer a través de el mismo Word, no es necesario ir a Excel, pero lo podrían hacer después como quisiera. Captura, bueno, si alguien quisiera capturar las pantallas de lo que estamos haciendo, también se puede hacer. Entonces ahí, en este caso yo tengo 4 pestañas abiertas, 5 pestañas. Uno podría hacer una captura de la pantalla del escritorio, ¿sí? Pero no la vamos a ver por el momento. Los hipervínculos, marcadores o referencias cruzadas, ¿para qué van a servir? Vamos a revisar un archivo que, de los que ustedes hicieron en las actividades anteriores. Vamos a elegir cualquiera. Entonces, los de hipervínculos son para, de cierta forma, linkear su documento con otras partes. Ya podrían ser partes que estén dentro del mismo documento o tal vez con partes que estén fuera de él. Por ejemplo, cuando ustedes hacen el índice automático, se les van a ustedes a hacer unos links automáticamente dentro del documento, pero si uno quisiera hacer otros links, por ejemplo, que de esta palabra transposición didáctica, tal vez el archivo pudiera ir a otro lugar, ya podrían ir ustedes a otro archivo, podrían ir a otro lugar dentro del documento, etcétera, o una página web, se lo escriben acá abajo en dirección. Entonces, por ejemplo, si coloco acá www. Voy a colocar Google simplemente para que no tengamos problemas. ¿Qué pasaría si yo inserto este hipervínculo? Si yo aprieto la tecla control y después hago clic sobre él, automáticamente, ¿qué va a pasar? Mi computador se va a conectar a internet y va a abrir la página de el vínculo que está, en este caso Google. Entonces ahí está cargando todavía, me parece. Vamos a esperar un poquito para que termine. Si ustedes se fijan abajo, me pareció que estaba tratando de cargar Google. Entonces, bueno, esto es lo que tiene que ver con hipervínculos. Pueden hacer hipervínculos ya sea dentro de la página, o sea, dentro del mismo documento, o ahí cargó la página por fin. O podrían hacer links fuera, ya sea otro archivo, otro... Aquí ya está cargando la página, era solo para mostrarles que lo iba a hacer. Entonces ahí se fue directamente al buscador, ¿sí? Porque quedó configurado de esa forma. Los marcadores son parecidos a los hipervínculos, ¿sí? Sirven para saltar de lugares dentro de un documento. De cierta forma es lo que ustedes tienen acá con lo que les hizo es el índice. Pero por ejemplo, vamos a ver acá. Imaginemos que esta teoría que dice socioepistemológica de la matemática, nosotros queremos agregarla como un marcador. Entonces le vamos a colocar un nombre, teoría socio, vamos a dejarla hasta ahí. Y le vamos a dar la opción de agregar. Entonces, ¿qué pasó? Este texto de cierta forma quedó marcado dentro del documento. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ahora hacer un salto y desde este lugar que me vaya al marcador que yo dejé, me voy a un hipervínculo. Dentro de estos hipervínculos, si yo selecciono lugares dentro del documento, en primer lugar me van a aparecer todos los títulos 1 que yo había dejado. Pero aparte, me va a aparecer, por ejemplo, esto que dice marcador, que yo lo había hecho. Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago control y hago clic, va a saltar inmediatamente desde donde estaba hasta donde dejé el marcador yo hecho. Y de una forma similar va a suceder con referencia cruzada. La opción de comentario se utiliza bastante para el trabajo en correcciones, cuando hacen trabajo en grupo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, como profesor, le podría dejar un comentario a ustedes. Entonces, por ejemplo, ahí podría ser que no se entiende la idea, ¿sí?
Entonces después cuando ustedes abran el archivo les va a aparecer ese comentario para que lo puedan mejorar, ¿sí? Bueno, el encabezado, el pie de página, los números son los elementos que aparecen ya sea arriba o abajo del documento. El encabezado uno lo configura, puede estar en blanco, pueden haber en este caso 3 columnas, salen con algunas figuras, eso uno lo va a elegir, ¿ya? Entonces, después uno lo puede configurar, ¿sí? Si es que quiere que, por ejemplo, la primera página sea diferente, las impares con las pares sean diferentes, en fin. Y uno lo va configurando. Generalmente acá arriba uno coloca los logos, ¿sí? El nombre del curso, cosas de ese tipo. De la misma forma con el pie de página, solo que el pie de página está en la parte de abajo. Los números de página, similar, ahí uno los elige, los configura, ¿sí? Si, como los quiere, ahí vamos a apretar cualquiera, esa cinta por ejemplo, ¿ya? Y para ir terminando esto, y lo último ya tiene que ver con un cuadro de texto que uno podría agregar un pequeño cuadro de texto dentro del documento, ya es como algo especial. Se crea un cuadradito, ese cuadradito uno lo puede mover dentro del documento en caso que uno lo necesite, ¿sí? Como una nota de cierta forma que se agrega al documento, ¿sí? Y ahí hay otras configuraciones, por ejemplo, el WordArt, ¿sí? Que son como, de cierta forma, como para hacer títulos. Está la opción de objeto, una línea de firma, ¿sí? Vamos a quedar hasta ahí. Y los dos últimos que aparecen son ecuaciones que, si bien no los vamos a revisar propiamente en el curso, porque tienen cursos de ese tipo ustedes, son cuando uno va a crear ecuaciones. Entonces, por ejemplo, cuando tengan que hacer las pruebas, cómo uno va a digitar estas ecuaciones, lo va a hacer con este editor. Entonces ahí uno, por ejemplo, si quiere colocar una fracción, le va a aparecer la forma de fracción. Ahí va a poner arriba un a más 1, abajo un a menos 1. Y ahí uno lo podría después colocar de cierta forma las fórmulas que uno quiera. Entonces la primera son todo lo que tiene que ver con fracciones, todo lo que tiene que ver con potencias, con raíces, con integrales. Y ahí hay más operadores, corchetes, lo que uno necesita. Y por el lado izquierdo acá tienen algunos símbolos que ustedes pueden ir cambiando para elegir lo que necesiten. Hay matemáticas básicas, letras griegas, símbolos tipo letra, operadores, flechas. ¿Sí? Ahí uno después va intrusiando y se va interiorizando en todo esto, ¿ya? Y ahora lo que es el énfasis de la clase de hoy es trabajar en las tablas, chiquillos. Las tablas las van a utilizar ustedes bastante en el ámbito de la docencia. ¿Por qué? Vamos a cerrar este archivo por mientras. ¿Por qué las vamos a utilizar? Bueno, aquí vamos a mostrar algunos ejemplos. Lo típico que hacemos los profesores es algo así, una planificación, ¿sí? Aquí hay un formato, da lo mismo el formato, pero para que se hagan una idea, bueno, acá tenemos otro formato de planificación, obviamente van a diferenciarse de un colegio a otro. Acá tengo una ficha de matrícula de un colegio, que de hecho eso va a ser la actividad de esta semana para que ustedes vayan configurando estas cosas y lo dejen lo más óptimo posible. Y cómo se haría. Entonces, vamos a trabajar algunos elementos básicos de las tablas, chicos. Bueno, vamos a configurar una tabla entonces desde cero. Como recomendación, si uno crea la tabla de inmediato, entonces podría ser complejo escribir un texto antes de esta tabla. Entonces, como recomendación solamente, antes de crear una tabla, van a ustedes tratar de agregar siempre un pequeño texto, porque eso les va a permitir después, cuando inserten la tabla, trabajar de una forma, decir, tal vez un poco más fácil, porque si no lo hacen al tiro, como que se van a enredar. Ya, entonces, estas tablas nosotros las vamos a crear, donde dice insertar,
en esta opción de insertar nos va a decir el tamaño de la tabla. Entonces lo máximo que vamos a poder hacer son tablas de 10 por 8, pero también si uno quisiera, por ejemplo, seguir agregándole filas o columnas, lo podría hacer ya sea con el botón derecho, insertar, y ahí puede agregar columnas a la derecha, columnas a la izquierda, filas encima, filas debajo, etc. Entonces, por ejemplo, a la derecha lo que haría es agregar una fila más a la derecha. Si quisiera agregar, por ejemplo, acá tenemos el número, un cierto texto para que lo diferenciemos. Si queremos agregar algo arriba, simplemente insertar fila encima, ¿sí? Voy a colocar otro texto acá. Si quisiéramos agregar un texto entre medio de ambos, le colocamos insertar, texto debajo, ¿sí? Y ahí va a crear una entre las dos, y así sucesivamente. Y otra forma de agregar filas hacia abajo es colocándose al lado derecho, y uno aprieta simplemente enter y va a crear automáticamente una fila nueva, ¿sí? Entonces eso es como respecto a la configuración de cómo ir agregando, quitando ya sea filas o columnas. Vamos a crear una tabla pequeña primero para que vamos viendo cómo funciona todo esto. Entonces vamos a imaginar que es una pequeña planificación. Entonces aquí vamos a colocar la fecha, tema y la actividad, ¿sí? Entonces los vamos, para hacer esto un poquito más rápido, voy a tomar elementos acá. Entonces el tema va a ser el que vamos a copiar simplemente para efectos de esta clase. Voy a repetirlo porque esto en realidad da lo mismo. Lo que quiero es ver otras cosas ahora. Entonces vamos a agregar todo esto que está anotado acá para ir viendo algunas aplicaciones de estas tablas. Entonces fecha, marzo, abril. Vamos a imaginar que este tema va a durar estos 2 meses. Entonces, chicos, ¿cuál es el primer problema que ustedes podrían tener con una tabla? Para que visualmente se les vea mejor cuando tengan que entregar un informe, algo por el estilo. Lo primero que les va a pasar y que se puede mejorar bastante simple es, si ustedes se fijan, esto se ve raro al estar todo de cierta forma como desordenado, ¿sí? Esta celda que tiene más texto, ¿sí? A diferencia de las otras, como que no se ve armónico esto. Entonces, para que se vea más armónico, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, si seleccionamos acá en la esquinita, ¿sí? Y apretamos el botón derecho en propiedades de la tabla, podríamos decirle, por ejemplo, que las celdas tengan su texto centrado, pero si ustedes se fijan, el centrado que les da acá es en la posición de altura, de cierta forma. Entonces puede estar o todo arriba, o al medio, o abajo. Por defecto viene todo arriba, pero si nosotros lo dejamos centrado, de cierta forma esto podría quedar un poquito más armónico, dejando medio a medio lo que está acá. Porque el otro centrado o justificado se va a ver en esta parte, ¿sí? Que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces eso es lo primero. Entonces dejar esto centrado para que se vea un poquito más bonito. Y aquí vamos a dejar centrado todo esto al medio. Bueno, si nosotros quisiéramos... Aquí ya quedó algo raro, y eso va a ser la primera cosa que vamos a enseñar el día de hoy. Si ustedes se fijan, nosotros estábamos escribiendo este texto y de cierta forma pasó de una parte a otra. Si ustedes se fijan acá, esto quedó solito y todo lo otro quedó arriba. Entonces, para que no ocurra eso, nosotros podemos decirle a la tabla que de cierta forma no corte entre filas. ¿Qué quiere decir eso? Que esto como que me quedó a medias, en vez de que quede a medias, que pase a la página siguiente. ¿Cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a seleccionar la tabla, vamos a apretar el botón derecho, en las propiedades de la fila, ¿qué vamos a decir? Vamos a desactivar la opción que permite dividir filas entre páginas. Al desactivarla, ¿qué va a pasar? Esto que terminó acá, la otra parte que se veía a medias, ¿dónde va a pasar? Va a pasar inmediatamente a la nueva página, ¿sí? Y de esa forma evitamos que el texto se corte, ¿sí? Eso es una muy buena herramienta, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de las planificaciones, para que todo quede mejor.
Otra cosa, si ustedes se fijan, ahí dice fecha, actividad, tema, pero en la que viene ya no dice fecha, actividad y tema. Podríamos hacerlo, tal vez de cierta forma como a la antigua, podríamos copiar esto, copiarlo, pegarlo, hacer un control enter y nos va a quedar. Pero, si bien resulta, ¿qué pasaría si tenemos una planificación de 10 hojas? Tendríamos que hacer esto 10 veces. Entonces, no siempre va a ser lo más adecuado o lo más óptimo. ¿Cómo podríamos hacer este título de cierta forma? Esto que es común se repita en esta página, en la que viene y en todas las demás. También lo podemos hacer con el botón derecho en propiedades de la tabla y la segunda opción donde dice repetir como fila de encabezado. Al hacer eso, ¿qué va a pasar? Esto de cierta forma se va a repetir en las hojas que vienen. Entonces, esta fecha, actividad, tema nos aparece de nuevo. Y si nosotros siguiéramos creando esto hacia abajo, a medida que se vayan creando páginas, esto se va a ir agregando automáticamente. Bueno, esta página llegó hasta acá. Si yo agrego texto nuevo, en esta tercera página, si ustedes se fijan, vuelve a salir. Entonces, en realidad, eh, esta fecha, tema, actividad, se va a repetir tanto como ustedes quieran. Y ojo que esto resulta ya sea para una fila o podría ser que ustedes tengan unos ciertos elementos acá arriba y voy a escribir otro texto simplemente. 2, texto 3. Si nosotros tuviéramos más elementos que queremos repetir, que no estén solo en una fila, sino que estén en dos, es exactamente lo mismo. En propiedades de la tabla, vamos a pedir que repita como encabezado y si bajamos esto, va a quedar repetido ya sea para la segunda página o para la tercera. Entonces, eso es un elemento súper importante para todo esto que tiene que ver con las tablas, ¿sí? Y otro elemento que vamos a realizar que sirve bastante, voy a agregar una celda solamente aquí para que lo vean. Imaginemos que yo quiero que ustedes me respondan algo, ¿ya? Pero esa respuesta, de cierta forma, limitarla a que eh, sea de cierto tamaño, de cierta forma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros, por ejemplo, si yo empiezo a copiar esto? Yo de cierta forma podría copiar y en realidad podría copiar hasta que me aburra, ¿sí? Entonces, para de cierta forma darle un tamaño a la celda, yo puedo hacerlo simplemente con el botón derecho en propiedades de la tabla, donde dice fila, yo puedo especificar su alto. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que mida 5 centímetros y pincho este alto, da la opción mínimo y exacto. Si yo pincho exacto y le doy el valor 5, ¿qué va a pasar? Esto que estaba acá va a quedar solo de 5 centímetros. Entonces, de cierta forma, si yo sigo copiando texto, ¿sí? Lo que estoy haciendo yo es copiar texto, a pesar de eso, el texto no se va a ver. ¿Por qué? Porque esta celda quedó limitada solo a 5 centímetros. También se utiliza bastante, ¿sí? Entonces, eh, eso con respecto al formato de tablas. Vamos a cerrar este archivo, vamos a mostrar el otro que ya es como lo final para ver la actividad que vamos a hacer. Esto que está acá es algo real, es una ficha de matrícula de un establecimiento y cómo se configuró simplemente con el uso de tablas, ¿sí? Acá tiene un curso, el número de registro de estudiante, antecedentes personales, apellido paterno, nombre, etc. Vamos a tratar de verificar cómo se va haciendo esto, ¿ya? Entonces, lo que sí tienen que tener en consideración, eh, esta tabla hay cosas que tiene de cierta forma ocultas. Ya yo se las voy a mostrar acá. Por ejemplo, que es de cierta forma como un truco para que les quede todo alineado y quede bonito. Este curso y este registro son los que aparecen, ¿cierto? Pero en realidad aquí lo que hay escondido es una tabla que en realidad son uno, 2, 3, son 5 filas, perdón, son 5 columnas y una fila. Y lo que se hace esto para que no se vea, simplemente se ocultan los bordes. Esto se hace aquí en
la opción de los bordes, le quitamos el borde y le damos solamente el borde derecho, y por el otro lado le vamos a dar el borde izquierdo. Entonces lo vamos a agregar en la hoja nueva para que lo podamos visualizar. Entonces vamos a tratar de crear esta ficha de matrícula, el formato, cómo se va a ir haciendo, y vamos a ir viendo algunas propiedades. Entonces, si pensamos que ya estaba el logo acá, lo primero que vamos a hacer, entonces aquí vamos a tener un pequeño título, y lo primero, entonces yo creé estas 5 columnas y una fila. Entonces, por el lado izquierdo iba la opción curso, por el lado derecho va a ir acá la opción número de registro, y esta parte era la que no aparecía. Entonces, como yo les indiqué, para que no aparezca, vamos a quitarle los bordes. De esa forma se van a borrar este borde que está acá y este borde que está acá, pero para que aparezca, con el botón borde derecho lo vamos a aparecer, después hacemos clic dentro de la celda y le pedimos que haga el borde izquierdo y ya estaríamos listos. En la hoja que yo tengo, si ustedes se fijan, está como ploma, ¿cierto? Para darle ese color, simplemente, tal como lo vimos en las clases anteriores, podemos darle un efecto de relleno, de sombreado, para agregar el color que deseemos. Y si queremos modificar esto, simplemente cuando nos posicionamos entre las dos celdas, las vamos a mover a nuestra conveniencia, ¿sí? Entonces, el número de registro ahora lo vamos a mover para el otro lado, y ya estaríamos con la primera parte lista, ¿sí? La segunda parte tiene apellido paterno, apellido materno, nombre. Entonces son 3 filas, son 2 filas y 3 columnas. Entonces la primera parte dice antecedentes personales. Bueno, ese texto lo vamos a escribir. Antecedentes personales era de 3×2. Entonces seleccionamos ahí, y el orden que estaba acá era apellido paterno, materno y nombres. Entonces apellido paterno, apellido materno y nombres. Bueno, el color de sombreado ya lo habíamos visto, se hace en esta parte, ya sea seleccionando las 3, ¿sí? O podríamos hacerlo uno a uno. Y si nosotros pinchamos ahí, nos vamos a mover de acuerdo a lo que necesitemos, ¿sí? Después obviamente uno después lo puede configurar, esto dejarlo por ejemplo centrado, a la derecha, a la izquierda, de acuerdo a lo que necesitemos. Y vamos a llegar ya a esta parte que de cierta forma podría ser que se vea un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque acá hay 3 hacia abajo, acá hay 2. Entonces, ¿qué pasó en realidad acá? Acá tenemos 3 hacia abajo, pero hacia el lado, ¿cuántas hay? Hay 1, 2, 3. Esa de cierta forma está fusionada y esta están solitas. Entonces serían 1, 2, 3. Este espacio en realidad es una celda oculta, 4, 5, 6, 7. Entonces en realidad es una tabla de 7×3, solo que está escondida para que se pueda visualizar así. Entonces, las 3 primeras son día, mes, año, y arriba dice fecha de nacimiento. Entonces, vamos a poner ahí día, mes, año, y arriba fecha de nacimiento. Entonces, si ustedes se fijaron, esto estaba como fusionado en una sola. ¿Cómo se hace esto para dejarlo funcionado? Simplemente seleccionamos las 3 celdas con el botón derecho, le damos la opción de combinar. Y ahora podemos escribir arriba fecha de nacimiento. Y como les dije la semana anterior, si queremos copiar el formato, para no hacer esto, cada elemento que tiene acá de formato, lo podemos copiar completo, simplemente en inicio, copiar formato, y si seleccionamos todo esto que está acá, nos va a quedar como estaba arriba. Entonces acá copiamos el formato, no me copió el color, pero lo podemos hacer acá. Entonces esas 3, y ahí estaríamos. Entonces eso quedó aquí, y ahora nos faltaría de cierta forma
modificar esto para que quede más pequeñito, más a la izquierda, y ahí estaríamos más o menos ok. Bueno, esta opción le vamos a pedir que no lo haga el borde para que se borre, y a esta parte le vamos a dar el borde derecho para que tenga este borde. Entonces ahí estamos configurando y casi terminando todo esto. Entonces, la otra parte que nos falta, ¿cuál sería? Sería el root y el correo electrónico, ¿sí? Root y correo electrónico, entonces solamente nos falta. Entonces tenemos acá root, correo electrónico, lo vamos a mover hacia la izquierda para que tengamos más espacio para escribir el root, y correo electrónico algo así. Entonces, este root y este correo electrónico, bueno, lo vamos a dejar centrado, le vamos a poner color, centrado, y que nos faltaría de cierta forma borrar estas cosas que no aparecen. Entonces, ¿cómo se van a borrar? Simplemente quitándole los bordes para que no se visualice. Entonces le quitamos primero esos bordes que están ahí, le borramos los bordes a lo que está abajo, y nos faltaría solamente completarle los bordes a esta opción. Podríamos hacerlo con todos los bordes, sí, perdón. Podríamos hacerlo acá con la opción de que le dé el borde derecho que me faltaba. Me falta también el borde inferior, y acá el borde derecho. Acá me falta el borde izquierdo, y acá también me va a faltar el borde izquierdo y el borde inferior. Bueno, acá sobre un borde lo voy a borrar, sobre el borde inferior lo vamos a sacar. Y ahí quedó perfecto. Ahí hay otra celda que tiene un borde, podría ser el inferior o el superior. Ahí está, ok. Ya. Y lo último que vamos a trabajar acá es cómo configurar. Si ustedes se fijan acá, es diferente el cómo está estos cursos de lo de arriba. Si ustedes se fijan acá, sigue de cierta forma la misma línea, pero en este caso no. ¿Cómo podemos hacer para modificar esto? Entonces, si le contamos las columnas, acá tenemos 1, 2, la que está oculta 3, 4, 5, 6, 7. De nuevo, vuelven a ser 7. Y vamos a dejar hacia abajo 3 columnas para poder trabajar. Entonces, lo primero era número telefónico y decía fijo y móvil. Entonces, fijo, móvil, y arriba decía número de teléfono, lo vamos a fusionar con combinar celda, número de teléfono, y le vamos a dar un sombreado y lo vamos a dejar centrado. Esto va a quedar que no se va a ver, por lo tanto lo vamos a pedir que le quite los bordes, le vamos a dar bordes solo al lado derecho, y ahí estaríamos listos con esa parte. Lo demás, hermano en el establecimiento, hay un espacio y aparece cursos. Si ustedes se fijan, esto está a la misma altura que donde está teléfono móvil, por lo tanto lo que sucede acá es que esas celdas están fusionadas en una sola. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Vamos a de cierta forma agrupar dos celdas hacia abajo, porque ustedes se fijan acá hay una, dos, y sería algo así, combinar celdas, y ahí estaríamos más o menos con lo que queremos. Lo que decía acá era colegio, no, hermanos en el establecimiento y abajo cursos. Entonces acá cursos y aquí hermanos en el establecimiento. Entonces le vamos a dar primero el borde por el lado izquierdo, y bueno, aquí después la persona tendría que agregar el formato,
los cursos, pero si ustedes se dan cuenta, el espacio que queda para hermanos del establecimiento es mucho más pequeño que el que aparece para cursos. ¿Por qué es eso? Porque acá podríamos tal vez anotar solamente un 3, pero acá tendríamos que escribir séptimo C, primero B, cuarto A, dependiendo de los cursos. ¿Cómo hacemos que esto, de cierta forma, no quede alineado como estaba acá? Esto tal vez podría ser como de las cosas como más, no sé si complejas, pero que podrían causarnos un mal rato. Porque si nosotros movemos esto simplemente así, sin hacer nada, va a mover siempre todo hacia abajo. Entonces, ¿qué ocurre si yo quiero que esto quede aquí, pero solamente quiero mover esto de acá abajo? ¿Cómo se va a mover? Primero se selecciona, ahí está marcado de otro color cuando lo selecciono. Si yo ahora muevo esto, va a quedar como yo quiera. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, voy a repetir. Cuando yo muevo esto, por ejemplo así, sin hacer nada, siempre se mueve todo hacia abajo. Pero si yo quiero que solo una parte se mueva y no el total, yo selecciono lo que quiero mover y cuando la flechita de cierta forma se pone para los dos lados, yo me muevo. Y ahí ya quedó esto configurado como yo quería. Y lo último que me faltaba era, en este caso, el colegio de procedencia. Las dos celdas de arriba las voy a fusionar o combinar. Aquí voy a colocar colegio de procedencia, y esto que está acá, como es algo en blanco, le vamos a pedir que no tenga bordes, y siempre el problema de hacer esto es que tenemos que darle el borde de la derecha y el borde de la izquierda. Bueno, y eso lo podemos después modificar para que quede más grande, más pequeño, y ya estaría configurado. Obviamente, por razones de tiempo, no vamos a hacer toda la ficha, pero son cosas que ustedes podrían hacer y aplicar en cualquier momento. Si ustedes se dan cuenta, esta ficha acá después con los antecedentes familiares tiene unas cosas más alineadas para la izquierda, para la derecha, de acuerdo a lo que necesitemos. Esta parte va a ir en la actividad que van a tener que hacer ustedes esta semana. Ya, chiquillos, que estén muy bien y nos veríamos la próxima clase. Chaito, chaito.